Bienvenidos a la Fonoteca Nacional. Por su seguridad, daremos algunas indicaciones a seguir en caso de alguna eventualidad. Esta sala cuenta con 2 salidas de emergencia, una a la izquierda y la otra es la entrada principal. En caso de algún siniestro, favor de dirigirse a la puerta más cercana y abandonar la sala en orden y con calma. Les pedimos que durante el evento los teléfonos celulares permanezcan en completo silencio para no interrumpir el desarrollo auditivo del mismo. Agradecemos su atención y esperamos que disfruten de esta experiencia de escucha. Buenas noches. La película que están a punto de ver es una película que tiene un especial sentido porque se consideró perdido durante casi 45 años. Durante los años 20 en Japón hubo una exhaustiva producción cinematográfica y muy pocas de esas películas sobrevivieron hasta nuestros días. Más del 90% de ellas se han perdido debido a desastres naturales, incendios que ocurrieron en los estudios y evidentemente el desastre de la Segunda Guerra Mundial. Esta película apareció en unas latas con arroz. Pensamos que para así conservar los negativos y un positivo que apareció en una antigua casa del director Teinosuke Kinugasa. Esta película es de 1926. Es una película muy especial también y sumamente innovadora y vanguardística, no solamente por los medios técnicos de montaje, de manejo de cámaras, sino también por elementos como, por ejemplo, el tema que trata. La locura no es un tema usual en la cultura japonesa, ni en estos días y mucho menos en esa época. De hecho, es la segunda película en toda la historia del cine que trata el tema de la locura. La primera película, que es de 1922, es El gabinete del Dr. Caligari. Esta es de 1926. La película de Kinugasa está basada sobre una historia original del, a la postre, primer premio Nobel de literatura japonesa, Yasunari Kawabata. No fue propiamente el escritor del guión, sino más bien proveyó de una historia, de un relato, a partir del cual, al mismo tiempo casi que se hacía la película, que se filmaba la película, se iba escribiendo el guión. Porque este guión tenía que enviarse junto con una muestra de la película a las autoridades que daban el visto bueno o censuraban ciertas partes de todo aquello que era publicado o que era visionado. Otro elemento fundamental del cine japonés de aquella época, hasta bien entrados la década de los años 30, que es cuando finalmente se introduce el sonido en el cine en Japón, que fue bastante posterior a lo que sucedió en, por ejemplo, Estados Unidos. Si no mal recuerdo, la primera película con sonido es del 29. Había una figura que era conocido como el Benshi, que llevaba a cabo una actividad cuyo nombre es Setsumei, cuya traducción sería explicar lo que pasa en el cine, aproximadamente. Esta figura había en la época más de 3,000 Benshis. La figura del Benshi llegó a ser grandemente reverenciada. Tenían legiones, y no exagero diciendo que eran legiones de fans que seguían a estas grandes figuras, a estos Benshis, que llegaron a ser tan importantes que en los afiches en los que se mostraba la programación de los cines, de las salas de cine, la mayor parte del afiche, la mayor superficie, era la que anunciaba el nombre del Benshi. Eran grandes estrellas. Es una figura que se encargaba no solamente, en aquella época, la mayor parte de la gente que acudía a las salas de cine era analfabeta,
Por lo tanto, no solamente se encargaba de leer los subtítulos para ellos y ellas, sino que también a veces hacía onomatopeyas con la voz para representar lo que veíamos en sonidos, en imagen. Perdón, con sonidos en la imagen. También podía, sin venir muy a cuento, tal vez contar algo acerca de cómo funcionaba el artilugio del cinematógrafo, o contar cómo se producía o cómo se filmaba una película, o tal vez a partir de alguna escena que se veía en la película, hacer una perorata, un discurso que tenía relación con algo que estaba sucediendo en la vida política, en la vida social de ese entonces. También había cosas como, por ejemplo, los besos en pantalla, que solamente sorteaban la censura de las autoridades gracias a que los benshis los ponían en contexto y explicaban obviamente que en Occidente las tradiciones y las costumbres no eran las mismas que en Japón. La figura del benshi también estaba encargado en ocasiones, la mayor parte de las ocasiones, de programar o seleccionar la música que acompañaba estas películas. Aparte del benshi, solía haber también un grupo musical que acompañaba estas películas, que musicalizaba algunas de las escenas de las películas. Un detalle sumamente curioso acerca de esta peli es que la mayor parte de la gente que tomó parte en la creación de esta obra no superaba los 25 años de edad. Es una película que incluso se anunciaba de esta forma, como un esfuerzo titánico, cito literalmente, que había costado sangre y dolor a sus creadores para poderlo producir. Se utilizaba lenguaje que provenía de la milicia. El gran general Kawabata, cuyas huestes venían dirigidas por el segundo general a bordo, Teinosuke Kinugasa, y estas huestes que trabajaban en la realización de la película habían dejado en el camino algunos cadáveres que podíamos ver o intuir a raíz de lo que veíamos en la imagen. Fue una película que fue realmente celebrada por la crítica, muy celebrada por la crítica, pero que no tuvo una gran acogida por parte de la audiencia, porque ustedes notarán que es una peli difícil de comprender. La historia, y es parte de lo interesante de esta obra, es que no está del todo, no es tan clara como solían ser las películas que se producían en Japón en aquella época, que además eran consideradas cine menor con respecto a su contraparte que provenía, por ejemplo, de Francia. El gran cine francés, el cine impresionista, era lo que estaba de moda en aquella entonces en Japón. De hecho, el montaje y ese sentido musical del montaje del movimiento de cámaras es producto de la influencia del cine impresionista francés, pero también, evidentemente, el cine que venía del otro lado del Pacífico, de Estados Unidos. El cine alemán también. El cine ruso tardó todavía un poco más en introducirse. Hasta el siguiente año, hasta 1927, es que se proyecta la primera película de cine ruso. Por lo tanto, las teorías acerca del montaje del cine estructuralista ruso no se conocen. Todo tiene que ver más con una cuestión rítmica que con una cuestión dialéctica en cuanto al montaje y el uso de cámaras. Hay muchos efectos especiales que para la época es increíble que se hayan hecho en tan solo 20 y tantos días de montaje, de grabación, de filmación, más una semana exacta de montaje. Y terminaré mencionando, como no puede ser de otra forma, a solo 3. No iba a leer la lista entera de los personajes, de los actores que interpretan o que forman parte del elenco de esta película. Pero sí quiero traer a colación a 3 personas que eran grandes actores y actrices de la época, que trabajaron sin cobrar un centavo, porque creían en el proyecto y porque la idea que tenía Teinosuke Kinugasa
de esta obra era realmente desde el planteamiento revolucionario. Y es por ello que estos actrices y actores se suman desinteresadamente al proyecto, porque querían hacer historia. El actor principal es Inoue Masao. La bailarina, que verán que es uno de los personajes más entrañables, es Minari Eiko. Y la esposa, que es una de las protagonistas también, es Nakagawa Yoshie. Y sin más, sean bienvenidos y disfruten.
quisieran, si tuvieran algunas preguntas sobre la peli, si quisieran preguntar cualquier cosa, estaré encantado de responder en la medida de mis posibilidades y conocimientos. Estuvo impresionante, felicidades, la música impresionante, totalmente adecuada para la película. Gracias. Y llama mucho la atención también la interpretación que tenían en aquella época, la distorsión de la realidad, de la lectura, la interpretan como la distorsión de lo visual. Claro, hay que pensar que en esa época no se había representado visualmente la locura en el ámbito del cine. Entonces ellos se enfrentaban a un reto fantástico, que era cómo representar la evasión de la realidad. Además, no sé si se logra entender, a veces esta película necesita verla varias veces para entender lo que sucede, de qué va el argumento, la historia. Pero el marinero, el celador, que es el marido de la mujer que está en el sanatorio psiquiátrico, en el hospital psiquiátrico, va perdiendo el contacto con la realidad poco a poco. Entonces también no solamente se trata de representar esa imagen del principio, es fantástica porque nos sitúa en un contexto que no se corresponde al resto de la película. La apertura de la película no tiene nada que ver con el resto, ¿no? El agua, salvo en lo visual, en el montaje, en el ritmo, hay un ritmo musical, en mi opinión. Hay imágenes de elementos sonoros que aparecen como, y prácticamente son perceptibles de manera auditiva, aunque son visuales. Aparecen unas trompetas, un tambor, y a tal ritmo, a tal velocidad, que genera un ritmo musical, en mi opinión. Pero ¿en qué momento él deja de ser una persona cuerda y comienza a perder la razón, a llegar a un punto que me parece fantástico, que es la única solución que encuentra dentro de su estado entre locura y razón, es entregar las máscaras, ¿no? Es la única forma que encuentra de poner algo de equilibrio en el universo en el que se está desarrollando la historia. Pero la imagen del principio, cuando aparece la bailarina por primera vez, que aparece esta esfera dando vueltas y aparece desde abajo la bailarina, pareciera que va a contar una historia por completo distinta. Y ese manejo bestial que hace con la cámara, que yo creo que es la primera vez que se hace en la historia, a esa velocidad. Y aparecen finalmente los barrotes, que se va alejando la cámara, muy lentamente, y se revela que hay unos barrotes. Es estupendo. Inmediatamente te sitúa en otro contexto. Y ahora sí, empieza la película, la historia. Como género es así como en el Doctor Caligari, expresionismo alemán. ¿Qué género podría ser? Es horror, es un film de horror. Pero ¿qué género podría ser? Pues ellos estaban principalmente influenciados por el impresionismo francés. Un poco por el expresionismo alemán, pero sobre todo por el impresionismo francés. De hecho, ellos forman una especie de academia entre colegas. Todos ellos son amigos, de haber trabajado en otras películas, incluso ponen de su dinero para llevar adelante esta fantástica aventura creativa. Y se me ha olvidado la pregunta. Era sí, y ellos, el nombre que le ponen a la academia que forman es Nueva Academia de Cine Impresionista. No, Nueva Academia de Nuevo Cine Impresionista. Pero en Japón llegaban toda la información de las diferentes corrientes estéticas bastante más tarde. Y además llegaban todas revueltas. Para ellos no había diferencia entre el expresionismo y el dadaísmo y el futurismo. Les venía todo y para ellos era todo nuevo. Entonces no tenían una clara definición, esto es dadaísmo,
esto es surrealismo, esto es futurismo, sino que lo mezclaban un poco como lo entendían, como les iba llegando. Y la gran aportación de esta película, que en términos históricos no existe nada comparable, no lo digo yo, sino la gente que se ha dedicado al estudio del cine en aquella época en Japón, es lograr hacer un compendio de todas esas influencias que en términos cinematográficos y estéticos van llegando a Japón. Y con ello hacer una pieza de una fuerza dramática bestial. O sea, no es nada más un catálogo de efectos, de recursos, sino que están al servicio de una intención artística, ¿no? De generar una experiencia dramática, conmovedora, y que yo creo que logra en muy buena medida. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Buenas noches, Iván. Sobre tu trabajo ya en la música, ¿no? El sonido. Al principio sí, quizá ahorita repensándolo tiene que ver con lo que dijiste, quizá de dónde inicia la película después de la escena de la cámara que se aleja, ¿no? Porque al principio fue sorpresivo, que fue claramente literal el sonido del agua, de la lluvia, ¿no? Pero después, bueno, no recuerdo el momento en que dio el giro a hacer otro panorama musical totalmente, ¿no? Ya no era sonorizar literalmente lo que aparecía en la... Sí, en cine se llama música diegética la que forma parte de la escena, ¿no? Está íntimamente relacionada con lo que sucede en la imagen, no en la escena, en la imagen. Y todo lo que sucede fuera, que no tiene una relación directa con lo que se ve, se llama extradiegético. Y claro, es porque la introducción en términos narrativos no aporta nada. Hay un auto que llega de noche, una lluvia torrencial, pero no sabemos quién llega, no sabemos por qué llega, no sabemos que... Sabemos que el agua tiene un valor simbólico importantísimo, porque en la escena en la que él está recordando qué fue lo que llevó a su mujer a ese estado, ella trata de ahogar al niño pequeño que aparece, que es con el que más contacto tiene el celador, que es su hijo. Entonces entendemos que el intento de haber ahogado, el intento de ahogar al niño es el clímax y el punto de rompimiento en el que la lleva a ella a ese estado de locura y de apartarse totalmente de la razón, de la realidad. Entonces el agua que aparece al principio es la única justificación que tiene en esa escena introductoria, y ese es ese valor simbólico. De hecho, los tambores que aparecen, a mí me parece musicalmente que no tienen ninguna relación, pero es que la única, en el 71, cuando recupera Kinugasa la película, él hace un soundtrack. Y la primera vez que la presenta, nuevamente restaurada, o la nueva versión, es con un acompañamiento de un grupo de percusión. Es un tambor taiko lo que se escucha, que es un tambor tradicional japonés, que está vinculado, cada vez que se escucha, más o menos reconocible, está vinculado a la forma de un leitmotiv con el elemento del agua, que es al final de cuentas el elemento de la locura. Igual que la danza, ¿no? Que el personaje de la bailarina, que es la que nos introduce en ese estado de total divorcio con la realidad, aparece, es muy presente al principio, pero conforme va avanzando la película desaparece hasta prácticamente el final, porque ya no tiene ningún peso en el desarrollo de la historia. La historia se dirige ya a lo que sucede en la relación entre el padre y la hija. Y el intento, no sé si es claro, ella va a casarse, pero claro, ella tiene miedo de que se sepa, de que su marido, la familia de su marido, o su futuro marido sepa que su madre está loca, porque en ese entonces se creía que la locura era hereditaria. Entonces hubiera tenido que cancelar el compromiso de haberse sabido. De hecho, en una de las escenas que originalmente formaban parte de la película, hay una amiga
del futuro marido, que le dice a él que la madre de ella está recluida en un hospital psiquiátrico. Pero que Inugasa, por alguna razón, yo creo que por cuestiones, por mantener esa entidad de más cine de vanguardia y no tan narrativo, retira del montaje en el 71 esa escena. Y entonces no sabemos si el marido se entera, no se entera, si el padre felizmente logra ocultar la realidad de la madre a ojos de la familia del futuro marido de su hija. No sabemos. Ese juego también entre lo que entendemos y lo que se deja a la intuición también es fantástico, porque se sitúa en ese estado de la casi realidad. Casi realidad. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que sabemos? ¿Lo sabemos a ciencia cierta? ¿Lo intuimos? ¿Nos lo hemos inventado? ¿En dónde estamos parados? Desde el principio la peli es como unas arenas movedizas. Conforme va avanzando cada vez el suelo es más poroso y la realidad es probablemente menos clara. Si no hay más comentarios, pues muchas gracias y buenas noches.